RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora queremos saludar y le agradecemos, como siempre, la gentileza, la cordialidad que tiene con RCR al doctor Jorge González Izquierdo. No requiere mayor presentación, reconocido economista, analista en temas económicos, docente universitario. Doctor González Izquierdo, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros como siempre, ¿no? Ayúdanos a entender lo que está pasando en la economía, ¿no? Tenemos inflación, alza de precios, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo al ciudadano de a pie? ¿Cómo afecta la inflación a su bolsillo, ¿no? A su economía diaria? Bueno, la inflación ya salió el último dato, que es mayo. En mayo siguió subiendo lamentablemente la inflación promedio, ya sobrepasó el 8%, y la inflación de alimentos está ya por encima del 13%. Esto golpea a toda la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque le hace bajar lo que se llama su poder de compra, su poder adquisitivo, a su ingreso, a su sueldo, a su salario. ¿Por qué? Porque mientras los precios suben por ascensor, los ingresos, los sueldos, los salarios o no suben o suben por escalera. Entonces, cuando los precios suben más que mis ingresos, mi poder de compra baja, baja, baja. ¿Y eso qué significa? Que mi bienestar, el de mío y el de mi familia, o sea, en otras palabras, la gente se hace más pobre que antes. Así te respondo claro y raspado, José, sobre el efecto de la inflación en los sectores de bajos ingresos en el Perú, que es la mayoría de la población peruana. La está empobreciendo, así de simple, para que lo entiendan. A inicio de este año, algunas proyecciones, algunas más optimistas, otras más conservadoras, señalaban que se podía manejar el tema inflacionario si el gobierno hacía o ponía algún esfuerzo para la reactivación de la economía. Eso no está ocurriendo en términos reales, doctor González Izquierdo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, otro factor, ¿no? El aumento del precio de los combustibles, ¿no? Que probablemente en estos momentos no se traduzca o no alcance a otros productos, pero en un corto plazo, ¿eso puede ocurrir? Ya está ocurriendo, José. Ese es lo segundo que te quería decir. Las cifras que sacó el INEI ahora para mayo, o sea, ahorita en mayo, ¿ya? Que también revela, además de que ha revelado esto de que los sectores de menores ingresos se están empobreciendo a raíz de la inflación. ¿Qué más está mostrando esa cifra, José? ¿Sabes lo que está mostrando? Que la inflación se está comenzando a esparcir al resto de bienes y servicios que los peruanos consumimos, compramos, adquirimos. Ya no solamente está focalizado en combustibles y en algunos alimentos, ya no. Ahora se está yendo a más alimentos y se está yendo al resto de la economía, lo cual es peligroso. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿saben lo que ha revelado, amigos, las cifras oficiales? Si uno mira el comportamiento de la inflación en los últimos 12 meses, en primer lugar está el precio de los alimentos, en segundo lugar está el precio del transporte, como le llaman, ahí están los combustibles, pero ¿sabe qué viene en tercer lugar? No me van a creer. En tercer lugar de importancia que está empujando los precios, ¿sabes quién es? Recreación y cultura. Y lo vuelvo a repetir, recreación y cultura. Eso no tiene nada de importado, eso es peruano. La gente está gastando en irse a sus discotecas, a los hogares, a los sitios de distracción. Ahí está. ¿Y sabe quién está en el cuarto lugar? Restaurantes y hoteles. Se lo vuelvo a repetir, restaurantes y hoteles también están empujando la inflación hacia arriba. O sea que hasta mayo ya no solamente es combustibles que viene de afuera, lo importamos,
alimentos como el trigo, el maíz que viene de afuera lo importamos, sino ya se está generalizando la inflación a recreación y cultura, a restaurantes y hoteles, a otros bienes y servicios donde entra un montón de cosas que ya son bien peruanas, ya están comenzando a subir y subir de precio. Antes no lo hacían, o lo hacían muy poco. Entonces, esto va a hacer que la inflación, que se está desparramando, generalizando, sea más difícil de erradicarla ya. Porque mientras estaba focalizada, tú podías tomar ahí medidas, ¿no? Subsidiadas, con lo que ha hecho el gobierno, subsidias el precio de los combustibles, bajas impuestos, eliminas el IGB a algunos alimentos, pero cuando ya se generaliza, ya no puedes hacerlo, pues, porque tendrías que hacer a todos los bienes y servicios, y eso es imposible, pues. Entonces se está complicando el tema de la inflación en el Perú, José, porque se está esparciendo ya. ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para controlar la inflación, doctor González? Acá, mira, el doctor que va a curar y ya está tomando sus acciones, ya está tomando sus acciones. El doctor que va a curar la inflación en el Perú no es el gobierno del presidente Castillo, José. ¿Cómo dirán ustedes? Oye, González Izquierdo, ¿qué estás hablando? Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién? El Banco Central de Reserva del Perú. Y lo vuelvo a repetir. El Banco Central de Reserva del Perú, su trabajo, su objetivo principal es que la inflación sea así. 2% al año. Como la inflación está a 8% al año, su chamba, su tarea de él es hacer que esta inflación regrese a su normalidad, regrese al 2% al año, el 8%. Ese es el doctor. Ya está tomando medidas de hace 8 meses. Pero ¿saben cuál es el problema? De que la ciencia económica te dice muy claramente que el combate a la inflación, las medidas que se toman, no producen, lamentablemente, amigos, no producen resultados inmediatos. No. Producen resultados mediatos, es decir, tienen que pasar tiempo para que la inflación haga esto. Tiempo, lamentablemente es así. Y no es porque lo dice González Izquierdo, lo dicen los libros de economía, y esto sucede no solo en el Perú, en todos los países del mundo que tienen inflación alta, es así. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, hasta diciembre de este año, o sea, todo este año, todavía vamos a estar soportando una inflación mayor a la normal, que es 2% al año. Ese es el trabajo del Banco Central de Reserva, las medidas que está adoptando, y usted señala que en el corto plazo no vamos a ver resultados. Pero por el lado del gobierno... Mira, José, hace 8 meses que lo está tomando y la inflación sigue subiendo. ¿Qué mejor prueba de lo que estoy diciendo? Hace 8 meses que están tomando medidas el Banco Central, pero la inflación sube, no está bajando. Y no es que esté haciendo mal su trabajo el BCR, no. Es así, José, la ciencia, los libros te dicen que es así, debe ser así. ¿Y qué puede ocurrir si el gobierno no tiene ninguna voluntad de enmienda en cuanto a reactivar la economía, a generar más confianza al país, a atraer más inversiones? ¿Qué puede ocurrir si sigue en ese mismo molde el gobierno, doctor? El gobierno del presidente Castillo, José, en materia de inflación, tiene su tarea también, ¿eh? No es curar la inflación, porque de él no depende, ya hemos dicho que depende del Banco Central. Pero ¿cuál es la tarea del gobierno del presidente Castillo? Es producir alivio, que baje el sufrimiento de millones de peruanos de bajos ingresos que están sufriendo por la inflación. Su chamba del gobierno del presidente Castillo es reducir ese sufrimiento en forma importante. Y no lo está haciendo, ¿por qué? Porque él sí está fallando. Él ha optado por irse por el camino de bajar impuestos. El IGB, pues, que lo ha eliminado a 5 alimentos nomás, de bajar el selectivo del consumo a 3 o 4 combustibles.
de meter a algunos al fondo de estabilización de precios, o sea, subsidiar. Se fue por ese camino, pero no está dando resultados. Pues ustedes, amigos, ven que el precio de los alimentos, el precio del pollo se ha bajado fuertemente, que el precio de los huevos ha bajado fuertemente, que la leche, las pastas han bajado, los fideos, los aceites han bajado. No, pues no se está dando, pues. Entonces, ahí también la realidad le está diciendo al gobierno del presidente Castillo, está fallando. Yo más bien he venido proponiendo, y acá con ustedes, José, acuérdense, desde hace meses yo he venido proponiendo, diciéndole al gobierno, no te vayas por este lado al cual se está yendo, que los resultados no van a ser buenos. Vete por este lado. ¿Y cuál es este lado que yo he venido proponiendo? Hacer transferencias monetarias a los sectores de muy bajos ingresos que están sufriendo. Por ejemplo, hacer transferencias a las ollas comunes, pero en forma organizada. No es que va un ministro y le da pues 100.000 soles a una agrupación de ollas comunes y se va el ministro y la prensa y nunca más los vuelve a ver. No, pues no es así, no es así. Cuando yo digo darle transferencias a las ollas comunes, ¿no es cierto?, es por lo menos hasta diciembre de este año, hasta que, o de repente un poco más, hasta que la inflación regrese a su normalidad. Ahí le tienes que seguir dando, no solamente la ministra del MIDI le da con la prensa, le sacan fotos y hasta se va y nunca más regresa. Así no es. Da transferencias también a los comedores populares, porque a las ollas comunes, a las comedores populares va la gente pobre que sí necesita que ayuda. Da ahí, porque cuando tú bajas un impuesto o eliminas un impuesto a los alimentos, por ejemplo, huevos, pollo, pasta, fideos, lo consume el rico, lo consumen de la clase media, el pobre, todos consumen alimentos, ¿o no, amigo? Entonces, cuando tú bajas el precio, le bajas el impuesto con la esperanza de que baje el precio al consumidor, estás beneficiando a todos, al que lo necesita y al que no lo necesita. Y de repente al que no lo necesita, ese es el que compra más alimentos y lo está beneficiando más. Entonces esa no es la ruta. La ruta es la que yo estoy proponiendo, pero les entra por acá, les sale por acá, ni caso ni bola le dan a mi propuesta. Bueno, ya que voy a hacer, por lo menos lo digo. Pero además usted está señalando las líneas maestras que deben seguirse de un gobierno responsable, ¿no?, de una administración responsable, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de la gasolina, doctor González Izquierdo? Que es otra preocupación, ¿no?, en el día a día. Mira, como eso sí es una cuestión de inflación importada en el caso de los combustibles, a diferencia de los alimentos, ¿eh? Los combustibles es probable que siga subiendo y se estabilice y baje un poco. ¿Por qué digo yo? Porque ahora estos últimos días y seguramente esta semana y la otra, los precios de la gasolina y de los combustibles van a subir y se van a estabilizar en altos niveles, no van a bajar. ¿Por qué digo eso? ¿Que le tengo mala fe al gobierno? No. Es porque en el mundo, escuchen bien, la Unión Europea por fin se puso de acuerdo, toda la Unión Europea, todos los países europeos que forman la Unión Europea, se pusieron de acuerdo en ya no comprarle petróleo a Rusia como una sanción más por el ataque que le está haciendo a Ucrania. Y eso inmediatamente originó un aumento de precio, porque va a hacer que la oferta de petróleo ya disminuya. No es que Rusia ya no va a poder vender más petróleo. Entonces los precios subieron. Entonces esa es una mala noticia, y lo que está explicando por qué en la semana anterior o la anterior, los precios de la gasolina, los combustibles, ha hecho eso. Pero últimamente, esta semana que terminó, salieron dos noticias buenas en relación al combustible. Cuando los países árabes, que son los grandes productores de petróleo, vieron eso, entonces por fin dijeron, no podemos pues permitir que la cosa se empeore y se vaya a la estratosfera, pues, porque lo golpea a todo el mundo. Entonces dijeron, vamos a producir un poco más de petróleo, los árabes. Vamos a producir un poco más de petróleo.
Entonces, para que se estabilice y comience a bajar un poquito. Y por otro lado, Estados Unidos también ha anunciado que de las reservas estratégicas guardaditas que ellos tienen van a sacar, ¿no?, un montón de petróleo y lo van a lanzar al mercado. Entonces, por el lado de los combustibles, no todo parece que en los meses que viene el precio del petróleo, hasta con la información que se tiene hasta el momento, porque con la guerra Rusia-Ucrania cualquier cosa puede pasar, pero con la información que se tiene hasta el momento, es probable que el precio de los combustibles en el mundo haga un poco esto, baje un poco. Y obviamente eso se va a meter acá y también va a ayudar a que baje un poco los combustibles. Pero, me estoy refiriendo a los meses que vienen, pero en el caso de los alimentos sí la cosa luce mal. Ahí sí la cosa luce de que probablemente, amigos, la inflación de alimentos siga alta todavía, lamentablemente para nosotros. Finalmente, usted hace unos momentos comentaba, doctor González Izquierdo, que en medio de toda esta incertidumbre económica que vivimos, una inflación que no era un factor de preocupación hasta hace un tiempo en el Perú, hay la necesidad de contraer el gasto superfluo, es decir, el gasto innecesario, ¿no? O sea, ¿eso podría ser una medida? Sí, para las familias, sí, claro. Para las familias, amigos, en estos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre que tenemos, la mejor recomendación que les puedo dar es corten todo aquello que sea un gasto superfluo y prioricen así: primero, alimentación; segundo, salud; tercero, educación; y luego ya vean si pueden cortar o disminuir fuertemente el resto de los gastos. Miren lo que está pasando con recreación y cultura, pues, José. Mira lo que está pasando con restaurantes y hoteles. Los precios yo tenía un profesor que me enseñaba economía, y ¿sabes lo que él decía? Decía, si los precios suben en forma sostenida, es decir, suben, es porque alguien compra, pues. Si nadie comprara, ¿cómo va a subir un precio? Pues, amigos, si nadie compra, ¿cómo el vendedor va a subir el precio si nadie le compra? Ahí más bien está pensando en bajar precio para que le compren. Entonces, si estamos viendo que los precios de los restaurantes, los hoteles, la recreación, las discotecas y toda esa vaina está sube, es porque hay gente que está gastando en eso, pues, ¿o no? Claro. Y ahora eso se puede agudizar, empeorar, ¿no? Con el tema ahora de que a partir de este mes ya se inicia el proceso de retiro de las AFPs y de las CPS. Millones de trabajadores van a tener billete en su mano fresquito el billete. Y ojalá lo sepan usar, José. Ojalá lo sepan usar y no lo estén malgastando. Muy bien, doctor González Izquierdo, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Le agradezco, doctor González Izquierdo, la gentileza que ha tenido con RCR, muy amable, ¿eh? Parece que perdimos la comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo. Muy amable, doctor, gracias. Gracias. Conversamos, ¿verdad? Bastante ilustrativa esta conversación, ¿no?, que nos da muestras, ¿no?, cómo es que se debe manejar la economía, tanto en el aspecto familiar, pero también con recomendaciones para el gobierno, ¿no? Y nos ha explicado el trabajo que tiene que cumplir el Banco Central de Reserva. RCR, la red que comunica y une al Perú.